Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Buenas noches, señores televidentes. Nuevamente en su programa Hablemos Salud Mental. El día de hoy continuamos con el programa sobre depresión que hemos visto las últimas 2 semanas. Vamos a centrarnos en diferentes tipos de depresión que sí en común tienen una serie de factores que les hace que sean depresión, tienen características particulares y una de esas precisamente es la que algo mencionamos en depresión posparto, depresión propia de las mujeres después del parto y que es tan frecuente como del 10 al 13% de las mujeres que dan a luz, ¿no? Sí, es evidentemente una forma de depresión la cual pues es muy disruptiva en la relación madre-hijo, porque la madre, pues además de sentirse enferma, pues el hijo también diríamos que paga las consecuencias porque no está la madre en condiciones de atenderlo adecuadamente, ¿no? Entonces ahí hay una serie de complicaciones por ese motivo. Sin lugar a duda, uno de los eventos más luminosos, gloriosos, agradables que puede tener una mujer es el momento del parto y saber que su niño está saludable, que está bien. A pesar de eso, un grupo de mujeres que padecen de este trastorno no sienten la alegría que deberían sentir, no sienten la emoción que deberían sentir. Es más, una de las cosas más terribles que narran a estas mujeres que están atravesando por depresión postparto es que no sienten afecto hacia el bebé recién nacido. Y entonces la relación se vuelve extremadamente tensa, una enorme cantidad de culpa cae sobre la persona, se altera en general todo su sistema y presenta todos los síntomas propios de la depresión: tristeza, llanto fácil, alteración del sueño, alteración del apetito. Entonces, la relación importante entre madre y niño, que se dan desde los primeros minutos del nacimiento, se dificulta. El apego, que es una de las formas fundamentales de la relación madre-hijo, que se da incluso a través de una hormona que sube en el momento del parto, que se llama oxitocina y que es la hormona del apego, del amor, digamos. Este no sucede en las mujeres que tienen un trastorno de depresión postparto. Sí, evidentemente, como mencionábamos hace un momento, pues no hay esa emoción, no hay esa alegría en sí, y más bien la atención al recién nacido se les vuelve una carga absolutamente pesada, ¿no? Entonces, eso también les lleva a sentimientos de culpa, sensaciones de incapacidad, de no poder atender a su niño en forma adecuada, pues, y eso hace que estos síntomas, pues, inclusive se agraven más. Si la persona se pone más triste, se pone más pesimista al no poder cumplir adecuadamente su rol de madre en ese momento. ¿Cuáles son las causas de la depresión postparto? Se ha investigado y son múltiples las que podrían convertirse en causas de depresión postparto. Una es que el esquema hormonal de las mujeres es muchísimo más complejo y durante el embarazo se afecta o se altera y el momento del parto tiene que reacomodarse al periodo previo. El juego de las hormonas femeninas, los estrógenos y la progesterona, es un juego delicado de equilibrio y este podría alterarse causando depresión postparto en aquellas mujeres que ya tenían cierta predisposición a tener alteraciones de carácter emocional en su ciclo menstrual. Es decir, aquellas mujeres que tienen un claro cambio del estado de ánimo en los días premenstruales, lo que se llama disfunción premenstrual o trastorno de estrés premenstrual o la disforia premenstrual, son mujeres que tendrían más posibilidades de presentar la depresión postparto. Otra de las causas son de carácter psicosocial. Las mujeres que han tenido conflictos con su pareja, no están casadas o hay un problema de carácter psicológico y social durante su embarazo, tienen más predisposición a presentar un problema de depresión postparto. Y finalmente, aquellas mujeres que en el momento del parto
se enteran de que el niño tiene algún problema, el niño ha nacido con algún problema. Y esa es otra de las causas Sí, esas son frecuentes. causas frecuentes o factores de riesgo, diríamos. Y también, obviamente, será más evidente esto si la mujer ha tenido una fase depresiva previa, antes de su embarazo. Entonces ahí también tendrá esa posibilidad. Y algunos dicen que inclusive este juego hormonal que tú mencionabas hace un momento, que se da un cambio más brusco en los nacimientos por cesárea. Entonces al dar a luz por cesárea, entonces al parecer hay un cambio más brusco de los niveles hormonales y eso también predispone, más que en el parto común, son algunas de las opiniones que dan, a que se presente este fenómeno, este trastorno de depresión postparto. Ahora, tenemos que aclarar en beneficio de todos ustedes, de quienes nos están escuchando, de que la depresión postparto es algo clarísimo y muy difícil de pasarlo por alto. Vale la pena aclarar porque alrededor del cuarto o quinto día después del parto, la mayor parte de mujeres, acuérdense que en la depresión postparto tenemos alrededor del 10 al 13% de mujeres que podrían desarrollar, pero la mayoría de mujeres alrededor del cuarto o quinto día presentan lo que en inglés le llaman maternity blues o tristeza maternal. Es un bajoncito de ánimo, es una cosa pasajera, es algo como una depresión chiquita, con pocos síntomas y pasajera, que la van a experimentar muchas mujeres. Esa no es la depresión postparto. La depresión postparto es algo clarísimo, con dificultades en la relación madre-hijo. En el maternity blues, en esta tristeza maternal, no hay el bloqueo de la relación madre-hijo, no hay el bloqueo del sentimiento, del afecto hacia el recién nacido, no hay esta sensación de incapacidad de poder enfrentar la nueva responsabilidad que significa tener un hijo, que sí se observa en las mujeres que tienen una depresión postparto. Lo más grave es de corta duración, ¿no? Muchas veces son pocos días, una semana, no más allá de eso. Entonces, claro, no causa todos estos inconvenientes a los que nos referíamos en los reales, en los verdaderos cuadros de depresión. Ahora, hay un tipo de depresión postparto que se observa en el 1% de mujeres, que es una depresión muy, muy severa y que es la psicosis puerperal, que es una forma de depresión psicótica. Y vamos a hablar también de lo que es una depresión psicótica. Es una depresión que ha llegado a ser tan grave que se afecta no solamente las emociones, el afecto de las personas, sino también se afecta el pensamiento. Y empiezan a tener delirios, lo cual quiere decir ideas o pensamientos irreales, no verdaderos, en los cuales la persona realmente está convencida de que son así, frente a que toda la evidencia demuestra que no es posible que ese pensamiento sea cierto, y alucinaciones, generalmente de carácter auditivo. Esta es una depresión psicótica y se observa en el 1% de mujeres en el periodo de posparto, y a esto se le llama psicosis puerperal o psicosis posparto. Como tú has dicho, felizmente, felizmente entre comillas, es solo el 1%, porque realmente es un cuadro serio que pone en riesgo inclusive la vida de la madre y de su niño, ¿no? Entonces está la persona no solo deprimida, sino totalmente fuera de la realidad. Con estas alteraciones de pensamiento, estos delirios, estas alucinaciones, pues su conducta es absolutamente impredecible y obviamente no es responsable de sus actos. Entonces, claro, eso es tremendamente peligroso. Son casos muy serios que requieren una intervención inmediata, buena parte de ellos en régimen de hospitalización, ¿no? Entonces hay que hacer un tratamiento rápido y severo para poder cortar estas manifestaciones depresivas psicóticas. En contramano de esta depresión que es tan severa, existe otro tipo de depresión que es más bien leve, y este tipo de depresión leve, que no tiene delirios, no tiene alucinaciones, no tiene una gran afectación en el funcionamiento de las personas, pero tiende a ser crónica. Y lo que más afecta a este tipo de depresión leve son las relaciones interpersonales. Son personas de una susceptibilidad pero extraordinaria, o sea, realmente son
un cristal, cualquier cosa les puede ofender, cualquier cosa les puede afectar. Entonces las relaciones interpersonales se vuelven muy difíciles. Este tipo de depresión leve pero crónica, cuando hablamos de crónica estamos hablando de tiempo, es decir, es una depresión leve pero que dura largos periodos de tiempo, años, y es casi una forma de ser de estas personas. Esta se le llama también distimia o depresión leve. Este tipo de distimia en algún momento puede complicarse con una depresión mayor, y a esto le llamamos depresión doble, es decir, alguien que estuvo levemente deprimido y que en un momento dado se deprime más y presenta todos los síntomas de una depresión completa. Sí, es un cuadro bastante interesante y muchas veces pues los pacientes demoran mucho tiempo en consultar por ellos. A ver, el estado de ánimo de una persona, cualquiera de nosotros, no es plano precisamente, tiene sus oscilaciones en más o en menos, pero diríamos que mantiene más o menos una cierta línea de base, ¿no? Una cierta línea cero, podríamos poner como ejemplo. En esta distimia, pues es como que si la persona estuviera su ánimo un escaloncito más abajo. Entonces está todo el tiempo así, en un -1 podríamos decir, y se mantiene largo tiempo. Ocasionalmente, por A o B circunstancias, con motivos, con pretextos o sin ellos, ese bajón anímico que ha estado largo tiempo en el -1 puede irse al -3, al -4, y evidentemente ahí es cuando se complica la situación, y eso es lo que se ha dado en llamar depresión doble. Y muchas veces pues es ahí cuando se produce la consulta al médico, cuando los síntomas son más manifiestos. Porque en el otro caso, cuando la persona como que se acostumbra a estar en ese nivel un poquito más bajo y casi lo toma como una forma de ser, porque como tú decías, pues es algo que puede durar años y evidentemente la persona cree que o considera que es así y que no hay mucho que modificar en eso, ¿no? Bien, otro tipo de depresión que vale la pena que lo mencionemos, aunque en los nuevos catálogos de clasificación no se lo menciona, pero es muy común, especialmente médicos de otras especialidades e incluso psicólogos la utilizan como depresión reactiva. La depresión reactiva quiere decir, es una respuesta en relación a algún evento que desencadenó la depresión. En el momento actual no se hace una diferenciación entre si es reactiva o exógena o endógena o depresión que no hay un motivo desde fuera. Pero la depresión reactiva lo utilizan con mucha frecuencia y por eso la mencionamos. La depresión reactiva es cuando la persona responde con depresión ante algún evento de la vida que le ha afectado mucho. Sí, que sea identificable este evento, ¿no? Y no tiene que ser necesariamente un evento negativo, pues hay casos menos, pero también hay casos en los cuales es un evento positivo, pero que le ocasiona esa reacción depresiva. Quizás tú hablabas de las nuevas clasificaciones, los nuevos manuales, quizás esto podría equipararse a lo que se llama un episodio depresivo, ¿no? Es algo limitado que tuvo su causa conocida, entendible o no entendible, y que causó toda la sintomatología depresiva. Fernando. Bien, vamos a un corte y estamos con ustedes en un minuto. Telesucesos, porque Quito TV. Bien, continuamos con el tema de depresión y ahora nos toca abordar las formas de tratamiento de la depresión. Uno de los grandes avances de la medicina moderna, sin lugar a dudas, fue el descubrimiento de los medicamentos antidepresivos. Vale la pena aclarar que estos medicamentos fueron encontrados de cierta manera al azar, es decir, se estaban buscando otro tipo, medicamentos para otro tipo de trastornos. Uno de estos antidepresivos
los llamados inhibidores de la monoaminoxidasa. Es una sustancia que actúa en el cerebro e inhibe la acción de una enzima que va destruyendo parte de los neurotransmisores. Al inhibir esta enzima, los neurotransmisores que tienen que ver con el estado de ánimo tienen más vida, están más tiempo en el cerebro y por lo tanto ayudan a recuperar el equilibrio que se ha roto cuando existe una depresión. Estos originalmente estaban siendo investigados para tratar la tuberculosis y se los daba a pacientes con tuberculosis. Creo que de tuberculosis no se mejoraron para nada, pero en cambio anímicamente muchos de estos que estaban deprimidos precisamente por la enfermedad mejoraban notablemente el estado de ánimo. Y de ahí un observador atento dijo: yo creo que este medicamento no sirve para la tuberculosis, pero sí creo que podríamos intentar con pacientes con depresión, y se descubrió un filón dentro de la farmacopea para el tratamiento de depresión. Entonces resulta que tenían tuberculosos felices. Entonces eran tuberculosos pero felices. Claro, y esto dio pauta también a que se estudie y se avance mucho en las teorías que tratan de explicar el cuadro depresivo con el cambio en las concentraciones, en la cantidad de ciertos neurotransmisores, o sea, de esas sustancias que todos tenemos en el cerebro y que al parecer se alteran cuando se ven estas manifestaciones externas de depresión. Entonces, el descubrimiento de este medicamento, evidentemente, hace ya que 60 años y algo más, pues cambió radicalmente el panorama, la forma de abordaje de los cuadros depresivos. Y desde ahí pues se han ido desarrollando nuevas moléculas y cada vez se han ido perfeccionando, disminuyendo sus efectos colaterales y aumentando su eficacia, ¿no? Ya la verdad es que al momento disponemos de una muy buena cantidad de sustancias con propiedades antidepresivas. Y claro, no todos los antidepresivos son iguales. El mecanismo de acción en la mayoría de ellos tiene como objeto aumentar la disponibilidad biológica de neurotransmisores. Con esta observación que se hizo de los inhibidores de la monoaminoxidasa, se descubrió otro antidepresivo que se llaman antidepresivos tricíclicos. Estos estaban siendo investigados para anestesia y no resultaron por ese camino, pero como se estudió el efecto de los inhibidores de la monoaminoxidasa, dijeron, esto hace una cosa parecida. Lo que está es bloqueando la recaptura de ciertos neurotransmisores y por lo tanto esos neurotransmisores están también con más tiempo de vida, más tiempo de acción dentro del cerebro. Estos dos antidepresivos que tienen mecanismos de acción distintas, lo que estaban haciendo es aumentando la disponibilidad de ciertos neurotransmisores. ¿Cuáles son esos neurotransmisores? Básicamente noradrenalina y serotonina. De ahí empiezan a nacer una serie, como decía el doctor Gallegos, una serie de teorías que tratan de explicar desde el punto de vista biológico qué ocurre en el cerebro cuando está deprimido. Y básicamente lo que se comprueba es que hay una baja notable de esta sustancia en el cerebro, la serotonina. Entonces, todo lo que aumente serotonina en el cerebro, de una manera u otra, va a tener un efecto antidepresivo. Y justamente ese es el efecto que tienen estos medicamentos llamados antidepresivos. Pues aumentan esa disponibilidad, aumentan la cantidad, que de hecho, sea de paso, pues no sabemos por qué se han disminuido, si son fenómenos todavía bastante complejos y de los cuales no tenemos una claridad total. Entonces, al aumentar la cantidad, este aumento se da paulatino. Esto explica el que no los antidepresivos pues sean medicamentos que no actúan de inmediato. Uno no puede pedir que haya un efecto en 2 o 3 días, sino que requieren su tiempo, muchas veces algunos de 4 a 6 semanas de estarlos tomando continuamente. Entonces progresivamente va aumentando la disponibilidad, la cantidad de estas dos sustancias y al parecer de otras también en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, hasta que llega un momento como que se llega a un cierto mínimo, ¿no? Y empieza la persona a recuperarse, empiezan a disminuir de intensidad los síntomas de depresión y la persona empieza a sentirse mejor. Entonces este es todo un proceso que, dicho así, pues suena muy simple, pero es bastante más complicado de lo que podría parecer. Repitiendo el aspecto de cómo el encontrar estos medicamentos y entender cuál es el efecto que tienen sobre el sistema nervioso amplió las posibilidades de explicarnos cosas.
como decía el doctor Gallegos, no sabemos exactamente por qué se producen estos desbalances, pero es clarísimo que existe un desbalance a nivel de neurotransmisores. También se han ido incorporando nuevos neurotransmisores que tienen que estar involucrados, que están involucrados. Estamos hablando de alrededor de 40 o 50 años de investigación en lo que se llaman las neurociencias. Y estas neurociencias nos han dado una especie de claridad en relación a qué pasan con las enfermedades mentales. Yo creo que la depresión es una de las más estudiadas y probablemente hasta ahora mejor entendidas. Pero hablamos también de un neurotransmisor llamado dopamina. Entonces, hay antidepresivos que actúan sobre noradrenalina, hay antidepresivos que actúan sobre serotonina, hay antidepresivos que actúan sobre dopamina. Y en este momento se están estudiando nuevos antidepresivos que actúan sobre otras sustancias y que tienen un efecto antidepresivo. Entonces no es así de simple de la depresión es una baja de tal sustancia. El cerebro no es como otros órganos como las glándulas, en donde un mucho o un poco de algo es lo que produce. Es una interacción enorme entre muchísimas sustancias y los antidepresivos de una manera u otra corrigen una de esas partes que ayudan a que se corrija el todo. Entonces es realmente interesante porque hay varios mecanismos de acción de varios antidepresivos y que tienen acciones diferentes. Hay antidepresivos que aumentan el apetito, hay antidepresivos que disminuyen el apetito, hay antidepresivos que producen sueño, hay antidepresivos que más bien dan energía y le despiertan a la persona. Hay antidepresivos que afectan la sexualidad, hay antidepresivos que no afectan la sexualidad, es decir, la farmacopea de antidepresivos es enorme y los mecanismos de acción van a determinar también lo que se llaman efectos colaterales. Algunos de estos efectos colaterales los podemos usar para nuestro beneficio. Así es, pero todos estos medicamentos, pese a esa variedad, diferentes sitios en los que actúan, diferentes manifestaciones que tienen, pero todos son eficaces en cuanto a mejorar el estado anímico. Pero ¿por qué seguimos investigando? ¿Por qué siguen buscando nuevas drogas? Porque no, tampoco es que tienen una efectividad, una eficacia de 100%, ¿no? Entonces hay personas que no mejoran, hay personas en las cuales es más fácil, hay otras que son más difíciles y evidentemente algunas requieren combinaciones de antidepresivos, requieren una mezcla de los mismos, requieren más dosis más elevadas que otras. Eso pues nos habla de lo que tú ya mencionabas, de esa complejidad, esas interacciones, esas diferentes formas de actuar que prácticamente nos lleva a la individualidad. Es decir, cuando uno ve a un paciente, pues tiene que pensar en ese paciente cuál es la mejor opción. Sabemos que los medicamentos funcionan, sabemos que son muy buenos, pero ¿qué queremos lograr en cuanto a...? Hay que tomar en cuenta el tipo de depresión, ver sobre qué neurotransmisor queremos incidir mayormente y también queremos ver sobre qué efectos podemos tratar de buscar. Tú mencionabas, unos abren el apetito, otros quitan el apetito, pues unos hacen subir de peso, otros no hacen subir de peso. Entonces, cosas que pueden parecer tan simples como esas son las que uno tiene que fijarse y diseñar prácticamente un tratamiento para cada persona. Yo creo que eso hace muy interesante este tipo de tratamientos, ¿no? Cuando tú te preguntabas por qué se sigue investigando, y es evidente, a pesar de que tenemos estas moléculas que son extremadamente efectivas en tratar la depresión, se sigue investigando básicamente porque no son perfectas. Lo perfecto sería que actúen inmediatamente. Los antidepresivos, repetimos, se demoran 2 a 3 semanas para empezar a actuar y hasta 5 semanas para dar una respuesta. Esto para un paciente deprimido es una eternidad. Entonces lo ideal sería encontrar un medicamento que prácticamente en forma inmediata, como un analgésico casi, actúe sobre los mecanismos y le mejore a la persona. Al parecer estamos bastante cerca con algunas sustancias que vienen también de la anestesia, de algún medicamento que se utiliza originalmente en anestesia está siendo investigado como un antidepresivo de respuesta inmediata. ¿Qué hacemos en aquellos pacientes en los cuales tenemos una depresión severa con una enorme ideación y riesgo suicida y no podemos esperarnos
3 semanas o 5 semanas para que el antidepresivo empiece a funcionar. Aquí viene uno de los temas más controversiales dentro del área de la psiquiatría, no dentro de la psiquiatría, sino más bien visto desde fuera, el famoso electrochoque o tratamiento electroconvulsivo, que probablemente es el antidepresivo más rápido y más eficaz con el que contamos en este momento. Por supuesto, pero tampoco es para todos los casos. Tú acabas de mencionar un caso extremo en el cual uno necesita una rápida actuación, cuál es una ideación, una conducta suicida, muchas veces ya con intentos fallidos y con riesgo de que se repitan estos intentos. Entonces sí, esa es una buena opción terapéutica rápida, segura, administrada en las condiciones adecuadas, con anestesia, relajante y todo lo que se utiliza, pero que sí, tiene un efecto rápido y puede ayudarnos a mejorar ese estado anímico que necesitamos que se mejore rápidamente, pero tampoco es que eso le sustituya al antidepresivo. Yo creo que después de ese tratamiento el paciente tiene que seguir tomando antidepresivos. Obviamente habrá que valorar cada caso, ¿no? Pero yo creo que en esto, y a propósito de lo que mencionas de los intentos suicidas, también se ha hablado en ciertas ocasiones como que dando a entender que ciertos antidepresivos podrían provocar esos riesgos. Al parecer lo que se ha visto es que esa demora en accionar, esa demora en empezar a funcionar el efecto antidepresivo, pues hace que la mejoría no sea pronta y más bien la enfermedad avanza más pronto y puede llevar eso a tener estas ideaciones y estos intentos suicidas, ¿no? Pero ningún antidepresivo les lleva en sí al suicidio. Señoras y señores, les esperamos la próxima semana para que sigamos hablando de salud mental. Y ahí quedan temas en el tintero. Hasta la próxima semana. Buenas noches.